Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones he comentado que la ufología realmente es una mezcla de ciencias. Para ser ufólogo tienes que saber meteorología, tienes que saber física, tienes que saber química, tienes que estudiar la rotación de la Tierra, las matemáticas, el movimiento de los objetos y también tienes que saber ciertas cosas sobre la topografía, los mapas y la geología. La geología es curioso saber esto porque lo digo en base a muestras que son recogidas de posibles aterrizajes o incluso accidentes de objetos voladores no identificados. Hoy en este programa vamos a evaluar un caso ocurrido en Ubatuba, Brasil, en 1957, de hecho el 14 de septiembre de 1957, y que publicó el periódico O Globo y que anunciaba además con un titular muy destacado: un fragmento de platillo volador. Bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos a Brasil, a una pequeña redacción de este periódico O Globo. Tenemos a un hombre que se llama Ibrahim Suet, que recibe una carta anónima en donde un hombre brasileño le explica lo que ha pasado, ¿no? Lo que le ha pasado y que cree que es de su interés, ¿no? Entonces os lo voy a leer directamente tal y como lo leyó este hombre aquella tarde del día 14 de septiembre del 57. Querido señor Ibrahim Suet, como fiel lector de su columna y admirador suyo, deseo comunicarle algo de gran interés para un hombre de prensa acerca de los discos voladores, si usted cree que son reales, por supuesto. Yo no creía nada de lo que se decía o se publicaba sobre ellos, pero hace unos pocos días me vi forzado a cambiar de idea. Pescaba junto con unos amigos en un lugar cercano al pueblo de Ubatuba, Sao Paulo, cuando miré un disco volador que se acercaba a la playa a una velocidad increíble, de manera que un choque en el mar parecía inminente. En el último momento, sin embargo, cuando estaba a punto de chocar con las aguas, hizo un giro ascendente y se elevó con un fantástico impulso. Nosotros seguimos el espectáculo con nuestros propios ojos, asombrados al ver que el disco explotaba en llamas. Se desintegró en miles de flamantes fragmentos que cayeron centelleando con magnífica brillantez. Parecían fuegos artificiales, a pesar de la hora del accidente al mediodía. La mayor parte de los fragmentos, casi la mayoría, cayeron al mar, pero un número de pequeños pedazos cayeron cerca de la playa y nosotros recogimos una gran cantidad de ellos, tan livianos como el papel. Le adjunto una pequeña muestra. Bueno, en este caso tenemos algo totalmente insólito dentro del fenómeno OVNI, que es que un hombre asegura haber visto el accidente de un objeto volador no identificado y de hecho remite una serie de muestras, eso sí, este hombre manteniendo total confidencialidad al respecto de su caso y de su identidad, ¿no? Y le manda 3 muestras a este director, a este columnista del diario O Globo. Bueno, este hombre confió en el señor Suet, en este columnista, porque él pensaba que él conocería a alguien capaz de analizarlos. Y vaya si lo conocía. Este hombre contactó con el doctor Olavo Fontes, ni más ni menos que el doctor en medicina que se encargó de la evaluación de casos como el de Antonio Vilas Boas, que estudiaremos más adelante en este canal, ¿no? Un hombre de ciencia que estaba relacionado con el fenómeno OVNI y que ya tenía cierta experiencia a la hora de evaluar pruebas físicas relacionadas con el fenómeno. Entonces este hombre examinó los restos en su despacho del Instituto Nacional de Medicina de Río de Janeiro y se encontró, ante su sorpresa, que era un metal con una superficie algo irregular y bastante oxidada. A juicio del doctor, las piezas parecían haberse desintegrado de una masa grande de metal u objeto. Es decir, lo primero que dijo es que esto venía de algo mucho más grande. Eran 3 muestras y estaban cubiertas con una capa delgada de un material blancuzco, de color blanco, que podía eliminarse con el rascado con uña, ¿no? Con una uña del dedo. Bueno, el doctor Fontes cogió estos fragmentos y se dio cuenta de que era un metal demasiado ligero y eso le llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces solicitó al señor Ibrahim si podía hacer un análisis detallado con un laboratorio, con el mejor laboratorio de Brasil, con el laboratorio de producción mineral
en la división del Departamento Nacional de Producción Mineral del Ministerio de Agricultura de Brasil. Y efectivamente, este laboratorio, bueno, pues eran los mayores expertos prácticamente en Latinoamérica bueno, pues en el tema de examinar minerales metálicos, metales y aleaciones. Entonces, bueno, pues este hombre, el doctor Olavo Fontes, año 1957, se reúne con el jefe químico del laboratorio, el doctor Feigl, y entonces quieren hacer un análisis total de todo esto y dicen, bueno, pues vamos a ver si esto es verdad, si esto pues realmente es de un platillo volador, ¿no? Y entonces cogen las muestras y las llaman número 1, número 2 y número 3. La número 1 es la más interesante de todas por las propiedades que parece tener a simple vista y bueno, pues los primeros experimentos tienen dos cosas en mente. Una, saber su composición química y segunda, saber si es un metal. Y entonces empiezan a hacer una marcha analítica. Lo primero que hacen es poner el metal en un tubo de ensayo y le ponen unas gotitas de ácido fosfomolíbdico y también unas gotitas de ácido clorhídrico o hidroclórico. Y entonces se dan cuenta de que aquella pieza de metal empieza a tener un olor, empieza a tener un color azulado. Estaban comprobando que efectivamente aquel metal era metálico, era un material metálico, ¿no? Lo segundo que hicieron fue una espectrografía. Y bueno, pues esto es un examen extremadamente sensitivo que determina qué metal básico es, así como su composición química total. Bueno, tenemos que entender que esto funcionaría pues como si fuesen con unas gráficas y con unas curvas y con unas montañitas en cada curva, con parábolas. Y bueno, pues cada metal tiene unas parábolas determinadas, más grandes, más pequeñas. Bueno, pues en condiciones normales el examen emite un espectro y todos los compuestos se pueden ver qué es lo que tienen, ¿no? Bueno, pues se le confió este análisis a la doctora Luisa María Barbosa, jefa química de la sección de espectrografía del laboratorio. Y entonces con un gran espectrógrafo Hilger se dio cuenta de que aquel metal era magnesio, pero el magnesio tenía una pureza que jamás habían visto en ningún tipo de estándar químico, ni en el año 57, ni siquiera a día de hoy. El examen químico además pudo determinar que había unos diminutos trazos de elementos indetectables que no podían ser identificables. Bueno, el doctor Olavo Fontes se dio cuenta de que esto era totalmente imposible, ¿no? Y entonces dijo, vamos a ver si esto es que vuestra máquina no está bien calibrada, vamos a llevarlo a otros análisis independientes de otros laboratorios. Y entonces llegó la muestra número 1 al laboratorio de Elson Teixeira, un analista espectroquímico que confirmó que aquello era magnesio de extrema pureza, además carente de los microelementos que vienen acompañando siempre al magnesio. Y bueno, también es cierto que la Armada de Brasil se metió en el asunto y pidió también hacer una muestra de hacer unos análisis de esa muestra número 1, que por cierto los resultados jamás se hicieron públicos. Bueno, lo siguiente que hicieron fueron los rayos X por difracción, que es una identificación para ver si ese magnesio estaba pues con aleación con algo, estaba mezclado con algún otro metal, ¿no? Y además se podía señalar la estructura cristalina del mismo. Bueno, en este caso fue el profesor Elisiario Tabora Filho que se dio cuenta de que, aquel magnesio era más puro de lo que cualquier magnesio había sido estudiado en toda la historia geológica de la Tierra. Ni siquiera el estándar ASTM se podía comparar con lo que tenían entre manos. Como científico, a ese hombre le fue muy difícil aceptar la realidad de la evidencia que tenía ante él, ¿no? Y de hecho no llegó a redactar un informe por miedo a que le despidiesen. Solamente le mandó los resultados matemáticos al doctor Olavo Fontes con un miedo atroz a que la comunidad científica se enterase de que él estaba evaluando algo que era totalmente ajeno a la ciencia oficial, ¿no? Pero sin embargo, ahí estaba, ¿no? El doctor Olavo Fontes, en base a todas estas pruebas recogidas, llegó a asegurar que ese metal evidentemente tendría que venir, y esto era una afirmación científica, de un objeto aéreo no fabricado por el hombre. Según su pensamiento, de hecho, la mayoría de las explosiones, y esto era su hipótesis, ocurren probablemente a grandes altitudes, pero en este caso
los trozos no estaban carbonizados, con lo cual el accidente tenía que haberse producido antes de chocar con la Tierra, exactamente como decía el testigo presencial. Bueno, de las otras dos muestras que quedaron, las dos fueron mandadas a Estados Unidos, donde, bueno, pues a la Universidad de Arizona, al doctor Walter Walker, y bueno, este hombre no era cualquiera, este hombre era un antiguo ingeniero de la Hughes Aircraft Corporation, quizá una de las empresas privadas de armamento más importantes de los Estados Unidos, y también se le mandó una muestra al doctor Robert Johnson, gerente de la división de cristalografía de la Materials Research Corporation de Nueva York, también un importantísimo contratista militar del ejército. Y bueno, el reporte de estos científicos norteamericanos determinaron que las muestras número 2 y número 3 no tenían un magnesio tan puro como la de la muestra número 1, pero sí que contenían trazas de estroncio, bario, calcio y zinc. Y de hecho era curioso porque decían que esto no había podido ser posible de desenterrar. Decían, y esto es una cosa textual de su informe, que la muestra de Ubatuba era extremadamente rara y no puede ser obtenida por muestreo estocástico del magnesio o de sus aleaciones. Muestreo estocástico significa una operación de minería, una operación de geología. Lo que estaba diciendo esta gente es que aquello tenía que haber sido manufacturado, pero nosotros, claro, claro, tenía que aparecer algo así, un invento así, un magnesio así, tenía que haber aparecido registrado en algún sitio, y no había ningún tipo de registro de un magnesio de tales características. Bueno, a 10 años después de estos análisis, en 1979, un doctor llamado Robert Ogilvy, que era ni más ni menos que profesor de metalurgia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quizá la institución científica de más prestigio del mundo, también anunció unas conclusiones al respecto de las muestras de Ubatuba. Y entonces este hombre dijo, la muestra de Brasil tiene una composición que podría ser encontrada solo en metal de soldado. Sin embargo, la estructura es verdaderamente inusitada. Solo pudo haber sido formada por el calentamiento del magnesio muy cerca de su punto de fusión en el aire. Bastaría mantener la temperatura durante 1 minuto más o menos. Esto produciría una capa de óxido en la superficie externa del material que es claramente visible, y además el oxígeno se difundiría por los perímetros de los granos produciendo una red de óxido. Por ello, es posible que la muestra de Brasil sea una pieza de metal soldado proveniente de la explosión de una nave o satélite que regresa a la Tierra. Bueno, resulta que el doctor Olavo Fontes descubrió que no hubo ningún tipo de reentrada de ningún satélite, y menos en Brasil, en el espacio aéreo de Brasil, en aquellos momentos de 1957 en la región de Ubatuba. No hubo ningún tipo de registro de caída de aerolitos, meteoritos, y por supuesto no había ningún tipo de vuelo experimental en la zona. Con lo cual, lo que estaban diciendo desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts es que una nave con una aleación de metal de una pureza de magnesio inusitada efectivamente correspondía a una posible descripción de lo que tenían en aquella pieza. De hecho, hay otra cosa rarísima en este caso, y es que en un congreso internacional de medicina espacial producido el día 29 de enero de 1976 en la sede de la CIA, se hizo alusión a este trozo de Ubatuba. De hecho, se exponía que, bueno, estaban hablando de los campos electromagnéticos, de la posibilidad de que esos campos electromagnéticos se pudiesen aprovechar como energía, y también que había que tener mucho cuidado porque eso podía ser dañino para los seres humanos. Y entonces decían, exactamente en las conclusiones de aquel congreso aparece una frase curiosísima que es la siguiente, dice: hay una teoría de que los campos electromagnéticos están estrechamente asociados con la superconductividad a muy bajas temperaturas, como las del espacio. Esto a su vez está relacionado con el sistema de propulsión de los ovnis. Se dice que fragmentos de un posible ovni encontrados en Brasil guardan relación con los superconductores y con la magnetohidrodinámica, es decir, había
quizás se les escapó en aquel memorándum, o quizá de alguna manera era tan interesante como para hacerlo público, que aparte de estar ya desarrollando estudios sobre el sistema de propulsión de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, y recordemos que la CIA prácticamente se crea a raíz del incidente de Roswell en 1947, pues la verdad es que es interesantísimo el hecho de que estén exponiendo que estos fragmentos del ovni de Ubatuba, bueno, pues podrían estar guardando relación con, bueno, pues el Sancta Sanctorum de los estudios científicos de los Estados Unidos en aquella época, ¿no? Los superconductores, y también, por supuesto, pues con lo que eso podría significar para el desarrollo de la informática, ¿no? Bueno, hasta la fecha, estos fragmentos y a día de hoy su paradero es desconocido, ¿no? Sin embargo, para el doctor Olavo Fontes, aquello le cambió la vida, en base a que, bueno, pues hubo diferentes contactos del ejército con él, exponiéndole algunas cosas, como por ejemplo, que sabía demasiadas cosas sobre el fenómeno ovni y que no podía conocer tantas cosas, y que la posesión de estos fragmentos era peligroso para él. Entonces el doctor Olavo Fontes, que era un hombre de bastante valor, decidió no callarse y tener conversaciones con ellos, tanto para asesoramiento con ellos, intentó colaborar un poco, quizá para tener cierta información, no de primera mano, y resulta que ya no sabemos si por leyenda urbana, pero se comenta que el doctor Olavo Fontes llegó a tener unas conclusiones en base a sus conversaciones con el ejército que son totalmente fascinantes y que yo voy a comentar aquí, ¿no? Se comenta que el doctor Olavo Fontes pues habló con el ejército, y el ejército le confirmó que había bueno, pues un total conocimiento por parte de todos los gobiernos de la Tierra y de los ejércitos de todas las naciones de la OTAN al respecto de las pruebas de la existencia de objetos voladores no identificados, no facturados ni manufacturados por los rusos ni por los americanos, es decir, externos al planeta Tierra. Además le confirmaron, supuestamente al doctor Olavo Fontes, que se habrían estrellado alrededor de 6 objetos para el año 1958, además de lo que ocurrió en Roswell y también lo que estudiaremos con respecto al incidente de Aztec en Nuevo México también, pues que 6 objetos diferentes habían sido capturados y custodiados por militares y científicos de los países involucrados. De hecho, los 3 que cayeron en los Estados Unidos habrían confirmado al doctor Olavo Fontes que estarían en buenas condiciones y que no tendrían mucho diámetro, es decir, estarían entre los 10 y los 33 metros. También hablaron de los posibles humanoides, los posibles ocupantes, hablando de que tenían una base similar a unas medidas o a unas proporciones antropométricas, es decir, que serían humanoides con brazos, con piernas, ¿no? Bípedos, y que todos los registros se hicieron los registros de los metales eran de metales muy ligeros, similares a los que él tenía. De hecho, montados, aquellos discos decían que estaban montados como por partes, ¿no? Y que estaban encajados bueno, en ranuras infinitesimales, muy, muy pequeñas, ¿no? Y que estaban atrapadas todas esas secciones alrededor de una base. Bueno, también es interesantísimo el hecho de que al doctor Olavo Fontes le habrían confirmado que los instrumentos y los dispositivos que se encontraban a bordo de estos discos mostraban un funcionamiento en base a los campos electromagnéticos. También controlando, por supuesto, efectos de alta tensión, corriente alterna y oscilante. Esto es muy similar a lo que estaba exponiendo el señor Robert Lazar, el doctor Lazar, cuando salió hablando de que había estado en el área S4 en 1989 estudiando un supuesto platillo volante recuperado de otro accidente. Y además aquel Sport Model que decía Bob Lazar estaba prácticamente impoluto, casi sin tocar, ¿no? También hablaban de que ya en el año 59 el doctor Olavo Fontes le habrían confirmado que habría un extraño efecto gravitatorio idéntico a lo que comenta Bob Lazar en sus declaraciones, que todavía no entendían. Y es interesante porque si era el mismo efecto gravitatorio, se tiraron ni más ni menos que 30 años sin saber qué hacer con ese efecto gravitatorio, hasta
tener que llamar al bueno del doctor Lázaro para ver si podían ayudar en ese problema que tenían, ¿no? Luego, bueno, pues se hablaba de que los científicos de la Tierra estaban intentando duplicar la tecnología de estos objetos y que de hecho estaban intentando convertir la energía liberada de la energía, pues de la energía nuclear para convertirla en electricidad con un rendimiento similar al que se podía ver en la tecnología recuperada de estos discos. Luego, por otra parte, hablaron de las intenciones de los seres o de las varias inteligencias que habría detrás del fenómeno, hablando de que serían hostiles en un acercamiento y que de hecho pues no mostraban ningún tipo de duda a la hora de atacar, y de hecho habrían perdido tanto el ejército brasileño como otros ejércitos, el ejército sobre todo norteamericano, habría perdido varios aviones en un intento de derribar alguno de estos objetos. De hecho, hablaban de una tecnología de desintegración que había sido, bueno, que habría sido utilizada contra sus aviones y que, bueno, pues que también ellos lo hablaban con una especie de tecnología ultrasónica, ¿no? Esto es muy similar a lo que se estudia en el famoso rayo de la muerte, tanto de Nikola Tesla como de Antonio Longoria, aquel científico español que descubrió también un rayo de la muerte por casualidad, ¿no? Y parece que esta tecnología pudo venir de retroingeniería por parte del gobierno norteamericano de este tipo de objetos recuperados. Bueno, también hablaron al doctor Olavo Fontes, le amenazaron de muerte al respecto de que no contase prácticamente nada sobre esto, ¿no? Y de hecho, las autoridades militares le comentaron que todo el mundo coincidía en que el público tenía que estar totalmente ajeno a la realidad del fenómeno ovni por cuestiones de caos social. Además de eso, habría habido una censura totalmente programada y cuidadosamente urdida en funcionamiento desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento sobre el fenómeno ovni y además terminando las alocuciones de una manera bastante agresiva, ¿no? Hablando, por ejemplo, con una frase histórica que, si es cierta, pues es una de las frases que marcan la historia y la trayectoria del fenómeno, ¿no? Y es que le dijeron al doctor Olavo Fontes que con razón o sin razón, nosotros, los militares, haremos nuestro trabajo y nadie nos detendrá. Bueno, esta es una gran historia dentro del fenómeno ovni y que viene también con otra, que es otro antecedente de otro accidente de un objeto volador no identificado ocurrido el día 17 de abril de 1994, ya hace 2 días, como el que dice, ¿no? Que, bueno, pues fue publicado por el diario El Día de la Ciudad de Coquimbo, en Chile, y bueno, pues ahí se daba la noticia de un hombre llamado Jorge Tabé, que tenía en su poder unos trozos de metal procedente de un ovni que se habría estrellado en la cordillera de los Andes, cerca de Ovalle, ahí en Chile, ¿no? Bueno, Jorge Tabé habría sido testigo de aquel accidente ovni y de hecho pues hizo unas declaraciones interesantísimas a los medios de comunicación de la zona. Y os voy a leer exactamente aquello que hablaba Jorge Tabé. Dijo este hombre: vi un ovni muy cerca de mí, con una tremenda luz resplandeciente y forma de un platillo semirredondo. El tamaño era de un campo de fútbol, tenía muchas ventanas y luces, sin ningún tipo de ruido. Solamente lanzaba un fuerte viento. Yo me tiré al suelo, y el ovni se suspendió en el aire por unos 10 minutos, arrojando luces rojas y verdes. Después tomó una posición para volver a volar. En ese momento yo levanté la cabeza del suelo para mirarlo mejor. El ovni se dirigió al cerro de la Cuesta del Viento a poca velocidad y entonces rozó con la punta de ese cerro, que tiene 5.200 metros de altura. Cuando chocó el ovni, yo vi con mis propios ojos que saltaron 2 cosas luminosas de un color blanco-azul, transparente y resplandeciente, y el ovni subió a toda velocidad apagando sus luces y desapareciendo en el cielo. Bueno, este hombre no pudo dormir aquella noche y bueno, pues Jorge Tabé pagó a un cabrero que había visto también el evento, ¿no? Y le pagó 8.000 pesos para que lo llevara a una zona que es prácticamente inaccesible para los seres humanos
Y allí fue donde encontró dos pedazos de metal, los cuales brillaban con el sol y se veían a gran distancia, y bueno, pues eran como resplandecientes, y bueno, pues los cogió rápidamente, los metió en su burro y se fue para casa, ¿no? Y unas declaraciones que también expuso este hombre es que los objetos causaran averías en su televisor y otros artefactos domésticos en su casa comenzaron a mostrar mal funcionamiento. De hecho, había uno de los trozos de metal que cambiaba rápidamente de color y emitía como calor, ¿no? Y también reaccionaba ante la electricidad, ¿no? Decía bueno, pues con un bastón de alto voltaje que le llegaron a acercar también reaccionó, ¿no? Bueno, los trozos de metal recogidos tampoco respondían a las tomas de un imán, ¿no? Cosa interesante, no tenía un carácter metálico. Y entonces decidieron hacer otra vez una muestra de laboratorio de a ver qué tipo de composición tenía aquel metal, ¿no? Y entonces, bueno, pues en base a unos ataques químicos con ácido nítrico hasta un 5% de concentración, ácido sulfúrico desde un 5% hasta concentrado, es decir, desde un 5% hasta un 99%, y también un ataque con nital al 4%, con inversiones desde 5 segundos durante, unos periodos de tiempo, en plan 5 segundos, hasta los 30 minutos, ¿no? Y entonces descubrieron que aquel metal no era atacable por ácidos y bueno, pues era un material totalmente desconocido. Podemos quedarnos con este tipo de casos con lo que nosotros queramos. Yo entiendo que la química tiene que ayudar mucho a la ufología para avanzar, para saber la autenticidad de los casos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante observar que la ciencia realmente confluye bueno, pues en muchas características, ¿no? A la hora de evaluar los casos, ¿no? Y me parece muy interesante a nivel científico, ¿no? Y luego, por otra parte, el hecho de que estos objetos se pierden, siempre se pierden, se pierden en laboratorios, alguien los coge, nunca están a la vista para volver a hacerse más experimentos. Luego, por otra parte, la Armada se suele meter entre medias sin que nadie les llame, es decir, como si hubiese algún tipo de control de la información, es decir, pinchazos de llamadas, quizá registro de correos, ¿no? Algún tipo de control de la información total, sin que nadie les llame. Ahí aparecen ellos para también llevarse las muestras, si no es para requisarlas para siempre. Luego, por otra parte, las amenazas a las personas que se dedican a esto, y como este hombre, el doctor Olavo Fontes, que es un científico que se interesa por el tema y le amenazan, pero también entienden que es un hombre abierto y el gobierno de Brasil de alguna manera colaboró con Fontes y también le liberó cierta información, aunque este hombre acabó muerto y no sabemos si en extrañas circunstancias. Tendremos que evaluar un poco la figura del doctor Olavo Fontes. Y bueno, pues yo me quedo con las imágenes, ¿no? de estos pescadores, en el primer caso, este hombre que está ahí en la montaña perdido, ¿no? Y que ven el accidente de un objeto volador no identificado. Quizá creo que podría ser la visión más espectacular que pueda tener un ser humano, ¿no? El estallido de un objeto, bueno, pues de una posible raza extraterrestre, dándose contra el suelo, ¿no? Teniendo un accidente totalmente espectacular, ¿no? Y como decía el primer testigo, ¿no? Parecían fuegos artificiales de día, ¿no? Pues haciendo unos fuegos artificiales que solo tú, en ese momento de la historia, vas a ver y nadie más podrá ver nunca más algo así. Nada, bueno, pues esto es, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.